Bien, continuamos aquí con el abogado en su casa. Seguimos hablando ahora sí con nuestros invitados especiales. La situación caótica de las calles de San José, más de 2 horas desde la Corte Suprema de Justicia hasta aquí a Canal 13, es realmente impresionante. Le doy la bienvenida a la licenciada Ingrid Bermúdez y don Hernán Campos. Un gusto saludarlos y qué gusto de recibirlos por acá y darle continuidad al tema que hace 8 días teníamos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Igualmente, don Belisario, un gusto saludarlo y gracias por la invitación que nos hace para continuar el tema, ofrecer disculpas porque realmente fueron presas y un accidente en la pista que nos atrasó, pero ya estamos aquí, eso es lo importante. Muchas gracias. Don Hernán, bienvenido. Muchas gracias, don Belisario. Nosotros queremos realmente agradecerle a usted y a don Pedro de Beirut personalmente, porque creemos que en el juego de la democracia lo que son las opiniones de las partes son indispensables, son necesarias para formarse criterios. Y el Poder Judicial ha sido, en materia de fondo de pensiones y jubilaciones, muy atacado, con una campaña sistemática de 2 medios concretos de comunicación que no han dado la oportunidad de que las cosas que ellos dicen puedan de alguna manera rebatirse. Y en el programa que ustedes hicieron hace una semana, donde participaron 2 compañeros nuestros, don Jorge Morales y don Carlos Montero, ustedes le dieron ese espacio, esa apertura, muy propio de su programa, don Belisario, y el de don Pedro, un programa fundamentalmente democrático, en el que realmente se puede exponer nuestros puntos de vista de la mejor manera posible. Bueno, pues bienvenidos, y hoy es una bonita oportunidad en estos minutos que nos quedan para poder seguir conversando sobre este tema. ¿Y qué sigue ahora? Esa es la pregunta del millón. Sí, claro que sí. Contarle que hace más o menos 1 año y medio nuestro sindicato nació, Citrajud, que es el sindicato de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, y nació precisamente movido por este tema del Fondo de Pensiones. ¿Cuántos sindicatos hay en el Poder Judicial? 27 organizaciones gremiales, wow, pero sindicatos hay 4 nada más. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, pero todos tienen, digamos, bastantes años de creación. Sí, ¿Y hay un criterio unánime de todos los sindicatos y organizaciones gremiales con respecto al tema, o hay divergencias entre ustedes? Vieras que este tema nos ha unido y nosotros le llamamos el Frente Común. El Frente Común, donde estamos todas las organizaciones gremiales del Poder Judicial unidos. Hoy precisamente venimos de una reunión exactamente de todos los gremios del Poder Judicial. ¿Y qué resolvieron en esa reunión? Cuéntanos, aprovechemos la presencia. ¿Qué van a hacer? Porque en realidad aquí hay un peligro, me parece que hay un peligro latente sobre el tema de la estabilidad del fondo. Es un fondo que tiene su historia, tiene sus antecedentes, tiene su origen, tiene su fundamentación, y además tiene el gran aporte de los trabajadores. Es que en realidad la gran carga del fondo se lo capan así mes a mes al salario que ustedes devengan como funcionarios judiciales. Claro, y es muy importante lo que se mencionó también en la entrevista anterior. Fíjese que para cualquier otro fondo de jubilaciones que existe en el país, hablando concretamente de los del primer pilar, no se cotiza, el trabajador no tiene obligación de cotizar una vez que adquiere ya el derecho de su jubilación. En el caso del Poder Judicial, por un tema de conciencia solidaria y fundamentalmente de garantizar la estabilidad del fondo, nosotros no hemos puesto nunca objeción en que los jubilados mantengan la cotización idéntica a la que hacen los trabajadores activos. Pero además de eso, y muchas personas no lo saben, además de eso, el trabajador judicial, una vez que se jubila, también sigue cotizando al sistema de enfermedad y maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social. Como lo hacemos en la vida activa, también se hace actitud solidaria. Una actitud solidaria, es de conciencia, y además de eso de procurar que el fondo sea siempre robusto y capaz de hacerle frente a las obligaciones que contrae. En cuanto a lo eso es un 5%, creo, ¿no? ¿Cuánto es? Bueno, ¿Cuánto le voy a es decir, enfermedad y maternidad?
un 5.5%, Solo ese. un 11% en lo que es el fondo de jubilaciones. Los que tenemos ya un monto superior a los 750,000 colones, que es lo que establece el impuesto sobre la renta, tenemos que aportar un 10% sobre ese exceso. Entonces estamos hablando de que también hay un buen aporte en lo que es impuesto de la renta. Hoy hablaba con unos compañeros de la Caja del Seguro. Una gran ventaja para el Estado. Una gran ventaja para Es el decir, Estado. de una vez se los recortan en el chequecito mensual. De una vez. Y entonces, no pueden hacer nada ustedes. si a una persona le dieron un 60% de su salario de referencia para la jubilación, ahí automáticamente le van a rebajar un 26, 27%, y eso obviamente disminuye la jubilación que la persona tiene. No como se ha dicho en otros medios, de que la persona se va con un 100% y lo salen diciendo a los cuatro vientos. Eso no es así. El Frente Común del que nos hablaba ahorita la compañera Ingrid es un esfuerzo coordinado de las 27 organizaciones que tenemos en el Poder Judicial, y lo que sí queremos hoy transmitirle a la opinión pública y transmitirle a los trabajadores judiciales que aún no están muy involucrados en el tema, que son algunos todavía, decirles que las 27 organizaciones tenemos una línea única, y el tema es: vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para mantener el fondo de pensiones del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial, en el Poder Judicial, porque lo consideramos un derecho está creado por ley. Está creado por ley, y en la ley se dice que no puede en ningún modo transferirse. ¿Se requeriría alguna reforma para fortalecer el fondo o algo? ¿O hay algún peligro desde el punto de vista jurídico? ¿Hay algún proyecto que ande ya por los pasillos de la Asamblea sobre el tema? Sí, en este momento hay un proyecto de reforma. Todos los fondos, todos los regímenes de pensiones necesitan reformarse, necesitan remontarse de acuerdo con las condiciones actuales. Nuestro fondo también, y precisamente es un proyecto de reforma que está presentado en la Asamblea Legislativa. Serán los nuevos diputados y diputadas quienes conocerán. ¿Iniciativa de quién es ese proyecto de reforma? Sí, bueno, ¿Qué busca esa reforma? Viene precisamente de un estudio actuarial que ha sido bien cuestionado, hecho por una empresa que se llama Melinsky, Peregrini y Asociados. Peregrinelli y Asociados. Es una empresa argentina que vino e hizo un estudio actuarial. Resulta que esa empresa hizo ese estudio, y los resultados que ella emite, ¿sí?, no están fundamentados en datos reales que tengan que ver con la realidad del fondo del Poder Judicial. Resulta que el Poder Judicial ahora hizo un contrato, una nueva licitación, con el objeto de hacer un nuevo estudio actuarial para el fondo, y así poder, con bases ajustadas a la realidad del fondo, obtener los datos más idóneos. Resulta que la licitación salió y no participó nadie más que Melinsky, Peregrinelli y Asociados. Esa misma empresa que ya antes había dado... ¿Pero quién sacó la licitación? El Poder Judicial. Hicimos, ¿Quién? ¿El Poder Judicial quién? La dirección ejecutiva. Bueno, eso es importante. A partir de esos resultados que dio la auditoría anterior, se detectaron algunas debilidades en el fondo. Por ejemplo, que hay necesidad de hacer un cálculo del salario de referencia para efecto de la jubilación que no tenga que ver con los últimos 24 salarios, sino más bien que se extienda más en el tiempo, de modo que el promedio baje, para, digamos, darle más posibilidad al fondo de hacerle frente a sus obligaciones. Más sostenibilidad. Sostenibilidad. Lo extendió a 10 años plazo. Ahora el salario que se va a tomar como referencia para asignar la jubilación va a ser 20 salarios del trabajador. Esa es una de las propuestas que hizo la Corte en el proyecto que está remitiendo a la Asamblea Legislativa. ¿20 salarios o el promedio de los últimos 10 años? El promedio de los últimos 10 años. Perdón, 120 salarios. El promedio de los últimos 10 años, 120 salarios, correcto. Ese promedio va a ser el salario de referencia para asignarle el porcentaje que finalmente le vaya a corresponder a la persona. Ese es uno de los cambios. Hay otro cambio que tiene que ver con establecer un tope a las jubilaciones, porque tenía establecido un tope que era el salario de un diputado de la Asamblea Legislativa. Ese era el tope que tenía establecido la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Tiene en este momento, en realidad? No, lo tenía porque se planteó una acción de inconstitucionalidad. Ajá. Y con esa acción la Sala Constitucional declaró
que era inconstitucional la norma que establecía aquel tope. Ahora, muy importante, don Belisario. Entonces, ¿cuál es el máximo ahora? El máximo ahora está a la libre, es el monto máximo que gane la persona, se le saca el salario de referencia, que serían los últimos 24 salarios, y se le asigna el porcentaje de ese salario a la persona actualmente. Eso es una grave debilidad que tiene. Pueden haber pensiones de 7 y 8 millones. Hay pensiones de 7 y 8 millones, sí existe, o sea, eso hay que decirlo con claridad. Nosotros como dirigentes gremiales tenemos Es decir, si se van pensionados todos los que en este momento tienen posibilidad de pensionarse, quiebran el fondo. No tanto que lo quiebran, lo que ocurre es que... Sí, pues se llevan el 100%. Pero sí, hay que hacer una diferencia de los salarios en el Poder Judicial, y usted bien lo sabe, y yo creo que el público televidente también. Los salarios en general en el Poder Judicial, cerca del 85% no sobrepasan el 1.000.000 de colones. Pero resulta que tenemos ahí a los señores magistrados y señoras magistradas, y nunca hemos cuestionado que ellos tengan un salario como el que tienen de 6, 7, 8 millones. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a la gente que revisen el salario de un gerente como el del Banco de Costa Rica, donde resulta que son 26 millones lo que se ganan por mes, ¿verdad? Bueno, consideramos que el salario que tiene asignado en este momento un señor magistrado, una señora magistrada, es un salario justo en relación con las obligaciones que ellos tienen. Ahora, lo que sí estamos cuestionando nosotros es que debe nuevamente establecerse el tope que antes existió en la ley, de modo tal que no se nos vaya a abrir, digamos, una válvula por donde sugieren? Nosotros estamos estableciendo como propuesta que eso quede como resultado de los estudios actuariales, precisamente técnicos, como opera en la actualidad en la Caja de Seguro Social. En la Caja de Seguro Social existe un departamento actuarial que es el que le recomienda a la Junta Directiva el tope que debe haber en un determinado momento. Queremos un tope móvil, no queremos topes estáticos, porque nos puede pasar lo que pasa, por ejemplo, con el Código de Trabajo, donde dice, si X patrono cometió esta falta, le vamos a meter una multa de 400 colones, ¿no? Multas visibles que todavía tenemos en la legislación. Nosotros queremos que sea un tope dinámico, móvil, que dependiendo de la sanidad o no sanidad del fondo, se pueda mover hacia arriba o hacia abajo. Doña Ingrid, usted iba a aportarnos más. Que por eso es importante apoyar este proyecto de reforma y que se apruebe pronto en la Asamblea Legislativa, porque tiene contemplado lo que decía don Hernán, en lo del tope, tiene la variación del cálculo, era los 120 salarios para el cálculo de la pensión, también aumentar la edad de retiro, bueno, estamos aumentando la edad de retiro, y regula el otorgamiento de jubilaciones para plazas de periodo fijo o de confianza. También regula el reconocimiento de años servidos en otras instituciones estatales. Entonces es un paquete de reformas que lo que van a hacer es remozar nuestro fondo y darle más sostenibilidad. Ya vamos a venir sobre este tema, sobre las reformas como tal, y a discutir un poquito sobre el fondo de pensiones y jubilaciones y lo que se avecina para los servidores judiciales de nuestro país. Vamos a un corte y ya regresamos. Bien, continuamos aquí en El Abogado en su casa. Estamos hablando del tema de las jubilaciones, las pensiones en Costa Rica. Esto se las trae, es un tema que se las trae. En mi paso por la Asamblea Legislativa en el 98-2002 nos tocó aprobar la Ley de Protección al Trabajador, cambiar todo el esquema de pensiones de nuestro país, y obviamente creo que se hace necesario ya un proceso de revisión de esos 3, 4 pilares en los que se sustenta el régimen de pensiones de Costa Rica.
Y ¿ustedes ven algún peligro, ven alguna amenaza contra el fondo? ¿Qué pasaría si se pasa al IBM, al invalidez, vejez y muerte? Por un lado dicen que está quebrado el IBM, que tiene problemas, que no hay sostenibilidad ahí. ¿Qué hay al interior de toda esta lucha, don Hernán? Nosotros tenemos muy claro que el objetivo que se persigue con toda esta campaña, que no es de ahora, es una campaña que viene de muchos años atrás, nació allá en los 80 en Chile. El objetivo final es desbaratar todo lo que es el aparato jubilatorio que contempla los tres aportes del patrono, trabajador y el Estado. Ese Estado social de derecho del que nosotros hablamos, esas garantías sociales que se incorporaron en nuestra Constitución política, han venido paulatinamente siendo objeto de ataques y ataques y ataques y debilitamiento, y lo vemos a diario con problemas graves en otras instituciones y demás. Nosotros creemos que aquí en el fondo, y ahí es donde hacemos un llamado a la población, de que esté atenta a lo que va a ocurrir en cuanto a este tema, porque de momento nosotros estamos defendiendo el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, que nace incluso antes del régimen de invalidez, vejez y muerte, que tiene ya 75 años y nunca nos ha fallado. Entonces ahora se ¿Hay interés detrás de todo esto? Claro, el interés que nosotros el interés que nosotros observamos es la privatización de lo que son los proyectos de jubilaciones de las personas. Y en la privatización pero existe en alguna medida, porque con las pensiones complementarias, el régimen de pensión complementaria, eso se da. Correcto, pero nosotros tenemos 370 mil millones de colones. El régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja tiene un patrimonio de 1.7 billones de colones. Es mucha plata que, administrada por unos cuantos tagarotes que van a querer lucrar plata con la plata de los trabajadores sin ni siquiera hacer una inversión. En otros países la experiencia se ha dado, ¿no? Sí, vea lo que pasó, por ejemplo. Creo que Chile. ¿Qué pasó en Chile? Una experiencia. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿Qué ha pasado en Uruguay? ¿Qué ha pasado en Perú? En Argentina, recientemente, hace 2 o 3 años, se devolvieron del régimen privado que habían hecho, se devolvieron al régimen estatal nuevamente, porque vieron que aquello no estaba resolviendo el problema. Y es que lo que está en juego es mucho más que un sistema de pensiones, es la paz social de un país, porque cuando las personas ya en edad avanzada, sin posibilidad de trabajar y sin posibilidad de comer, comienzan a tener problemas graves, ese problema se va extendiendo a toda la población y nos genera problemas país realmente serios, realmente graves, ¿verdad? Doña Ingrid, ¿qué más? Porque nos quedan poquitos minutos ya. Nosotros queremos expresarle a la sociedad costarricense que los trabajadores y las trabajadoras judiciales estamos defendiendo derechos, que no estamos defendiendo privilegios. Eso que en el Poder Judicial tenemos salarios altísimos, quiero contarles que eso es un mito, ¿verdad? Y entonces tenemos el 90% de los trabajadores y trabajadoras que devengan menos del 1.000.000 de colones. Entonces, cuando hablamos de salarios privilegiados y todo eso, no es cierto como lo dicen los medios. Aquí hay un trabajador, me imagino, don Ronald, para el nombre, don Ronald Quiroz. El fondo no es una carga para el Estado, es una carga para los propios trabajadores del Poder Judicial. Pues a diferencia de los otros sistemas, nosotros cotizamos el 10% y los demás el 2.5%. Ronald, estás cotizando el 11%. Eso. Okay. Si bien es cierto, no hay tope máximo, de los pocos más de 12.000 empleados, únicamente hay poco menos de 100 puestos que podrían superar los 5 millones de colones en pensión. Correcto. Y eso está claro, cuando nosotros recibimos el desglose de nuestra planilla, pues vemos sensiblemente el rebajo del fondo de pensiones, por eso aspiramos a beneficios más o menos ¿verdad? De acuerdo con lo que nosotros cotizamos. Con el aporte que han hecho. Con el aporte que hemos hecho, exactamente. Los derechos, como decía, ese derecho a mantener nuestro régimen no es un privilegio, sí, es irrenunciable. Entonces yo creo, y si Trajura hace un llamado a la población judicial para que esté alerta, ¿verdad? Y que nos apoyen. ¿Podrían ir a manifestarse a la Asamblea entonces? Podemos manifestarnos ante paralizar el Poder Judicial. Yo quería hacer esa observación. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. El trabajador judicial, por tradición y por cultura de la organización, no es de andar mucho en la calle, y la población costarricense lo sabe.
nosotros no somos mucho de andar en la calle, pero cuando realmente nos quieren arrebatar derechos que son propios, que nos pertenecen, que efectivamente están debidamente justificados legal y constitucionalmente, y si no nos ponen atención, si no encontramos buen eco a nuestras gestiones en la Asamblea Legislativa, tenga por seguro la población costarricense que vamos a tener que poner candados en los edificios judiciales. En algún momento ya lo hicimos. Y nos vamos a las calles. Y nos vamos a las calles, porque si ese es el camino que nos dejan, pues ese camino tendremos que seguir. Ahora, confiamos mucho, sinceramente, en la nueva corriente que tenemos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Ahora hay pensamientos muy progresistas, ahora hay gente ahí con disposición de verdad de retomar lo que es el Estado Social de Derecho, y creemos que si les explicamos a ellos el objetivo final que está detrás de todo esto, amenaza contra el Fondo del Poder Judicial y contra el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, ellos nos van a entender y vamos a enderezar el camino. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Yo sé que el tiempo se nos fue muy rápido por el retraso que tuvimos, ¿verdad? Pero las puertas del programa siempre abiertas para discutir. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Muy agradecido, de verdad. Ustedes aquí nos han dado la oportunidad que no nos han dado en otros medios, y eso vale demasiado, eso es democracia. Cuando gusten, aquí podemos seguir conversando, ya cuando el programa, el tema esté ya en la corriente legislativa, y podamos incluso traer diputados de la Asamblea Legislativa para que podamos discutir sobre los alcances del régimen y las jubilaciones en Costa Rica. Yo quiero agradecerles a ustedes el haberme permitido estar en sus hogares compartiendo un programa más del abogado en su casa. Los invito para que a las 9 de la noche en punto RTN Noticias con el acontecer nacional e internacional. Buenas noches y un gusto de compartir con ustedes.